Majora's Mask comienza como una historia de pérdida. Link se ha separado de Navi, su querida amiga, y en su dolor se dispone a buscarla. Como para enfatizar la profundidad de su sentimiento de pérdida, su viaje lo lleva a las profundidades del bosque perdido, en los límites de Hyrule, donde se encuentra Skull Kid, un personaje cuyos amigos lo despreciaron y lo rechazaron. Este encuentro casual arrastra a Link a Termina, una tierra devastada por la muerte y el dolor, donde Link se ve obligado a enfrentarse a sus propias emociones. Antes de continuar con el video, quiero invitarte a que te suscribas si aún no lo estás y que también me sigas en Instagram, así podrás conocerme un poco más. Ahora sí, entremos de lleno. La primera etapa del duelo es la negación, un mecanismo defensivo frente a las malas circunstancias caracterizadas por la incapacidad de reconocer racionalmente que algo ha sucedido o está sucediendo. Link llega a Termina a través de la Torre del Reloj, que sigue adelante en su cuenta regresiva para el Carnaval del Tiempo, el gran festival que llega a cada época de la cosecha. Mientras la gente vive su vida cotidiana, haciendo recados, haciendo citas y preparándose para el carnaval, una luna siniestra se cierne sobre sus cabezas, amenazando con aplastar toda la tierra. Debido a su forma de Deku Scrub, Link está limitado en términos de dónde puede ir y lo que la gente está dispuesta a decirle. Pero una visita en la oficina del alcalde revela una lucha importante que se está gestando justo debajo de la superficie de todos los acontecimientos. Podemos ver que discuten. ¡Cobardes! ¿De verdad crees que la luna caerá? Los habitantes confundidos simplemente causaron pánico al creer en esta teoría ridícula e infundada. Los soldados no pudieron evitar el pánico, pero fuera de las murallas de la ciudad es donde está el peligro. ¿Quieres respuestas? La respuesta es que el carnaval no debe cancelarse. Si los soldados quieren correr, corran, adelante. Los concejales no se ciñeron a la tradición. Este carnaval será un éxito. Nunca escuché que una unidad de defensa abandonaría la ciudad. Es la discusión con el carpintero Muto. Lo que parece una pequeña disputa entre burócratas, en realidad podemos interpretarlo como una metáfora de la negación. El comité del carnaval, que no está dispuesto a reconocer y dar cuenta del peligro que se avecina, elige ignorarlo en lugar de lidiar con él. Se ríen abiertamente de la idea de que la luna caerá y se niegan a permitir que interfiera con el carnaval. Del mismo modo, el maestro del centro de entrenamiento de la espada tiene la idea de que si la luna se acerca demasiado, simplemente puede cortarla en pedazos con su espada. En ambos casos, vemos una incapacidad para captar la realidad que tenemos entre manos y fantasías tontas que surgen para ocupar su lugar. Sin embargo, la negación solo puede ser temporal. Eventualmente, la mayoría del comité del carnaval se ve obligado a enfrentar la música mientras la luna, acercándose cada vez más con cada hora que pasa, gradualmente se vuelve cada vez más difícil de ignorar. En la noche del tercer día, todos los carpinteros y comerciantes han evacuado, dejando atrás a Muto y toda su terquedad. El maestro de la espada se ha retirado a una habitación trasera, donde yace temblando de miedo y desesperación. Por el contrario, Link pasa todas sus horas de vigilia en búsqueda de Skull Kid, con la esperanza de poder recuperar su ocarina del tiempo antes de que sea demasiado tarde. A la medianoche del tercer día, sus esfuerzos lo han llevado a la cima de la Torre del Reloj, donde se encuentra cara a cara con la luna gigante, pero armado como está actualmente, no tiene forma de detenerla, y al final él también se ve obligado a promulgar una especie de negación usando la canción del tiempo para revertir el flujo del tiempo, deshaciendo los eventos que condujeron a la gran caída y dándose una segunda oportunidad para arreglar las cosas. La segunda etapa del duelo es la ira. Cuando la negación ya no es posible, se reemplaza por sentimientos mal dirigidos de desesperación y envidia.
Cuando Link llega al Palacio Deku en el corazón del pantano, descubre otro caso de dolor. La princesa de la tribu Deku ha desaparecido. Mientras pregunta sobre la situación, se encuentra con el líder de la tribu, el Rey Deku, un déspota bastante ridículo empeñado en castigar a un joven mono que él cree que se ha llevado a su hija y le ha dado de comer a los monstruos del templo. Estamos a punto de castigar al tonto mono que secuestró a la princesa Deku. Ha insultado a la familia real. Le mostraré lo que le sucede cuando haces eso. Ese tonto mono está en esa jaula. Mírale bien la cara, nos dice el Rey Deku. El chivo expiatorio es común cuando uno pasa por la etapa de la ira. Sin embargo, hay un problema evidente con los procedimientos. El mono es completamente inocente. De hecho, cuando la princesa desapareció, él estaba trabajando junto con ella para investigar la fuente del agua tóxica que fluía desde el templo. En lugar de poner sus energías a trabajar en búsqueda de la princesa, en cambio, descarga su ira contra el pobre mono. El verdadero villano en acción es la ira, el mal sembrado por Skull Kid, que se manifiesta en el pantano maldito. Nuestro héroe se encarga de sumergirse profundamente en el templo para purificar el pantano y rescatar a la princesa. Sin embargo, para entrar, necesita aprender la sonata del despertar, que tiene el poder de levantar el templo de su lugar de descanso debajo del pantano. La imagen del templo sumergido en las aguas infestadas ejemplifica cómo deshacerse de las malas emociones, y el demonio guerrero loco que Link derrota en el centro del templo significa la lucha interna entre los estados del ánimo controlados e incontrolables. Al final, Link logra apaciguar esa ira, haciendo que el Rey Deku vuelva a sus sentidos y liberando tanto a la región como al mono de lo que de otro modo habrían tenido destinos tortuosos. La tercera etapa del duelo es la negociación, caracterizada por esperanzas o esfuerzos desesperados por posponer o revertir el sufrimiento y la pérdida. El próximo viaje de Link lo lleva al norte, a las altas y nevadas montañas del Pico Nevado. Ahí se encuentran los Goron, otra tribu de luto por la reciente pérdida de su patriarca, Darmani. Después de una investigación cuidadosa, Link se encuentra con el fantasma de Darmani, quien le pide que lo persiga. Sobre la tumba de Darmani, el difunto héroe Goron entrega su última petición. Nos dice: tal y como estoy, solo puedo ver cómo mi pueblo se está enterrando lentamente en el hielo. Puede que haya muerto, pero no puedo descansar. Entonces, ¿puedes usar magia? El Altísimo también me dijo que puedes usarlo. Te lo ruego, devuélveme a la vida con tu magia. La inútil esperanza de Darmani de volver a la vida es un ejemplo de la negociación. Incapaz de enfrentar su fracaso o su gente para encontrar un cierre, recurre a la magia como un medio para deshacer su muerte para terminar su batalla con el demonio. En cierto modo, podemos ver la negociación como una especie de segunda negación, ya no alimentada por la ira, sino por la esperanza perdida frente al miedo. Así como la negación de la ciudad del reloj fue representada por la discusión en la habitación, que era la luna cayendo, y la ira divisiva del pantano se mostró temáticamente en el lodo tóxico, el cual lo infestaba, el frío amargo y paralizante pico nevado existe como un espejo de Darmani, incapacidad para seguir adelante. Solo una vez rociado con el refrescante calor del agua y pacificado por su desesperado deseo de ver sus últimos deseos, es capaz de encontrar su paz de descanso, una paz simbolizada por la canción de cuna de los Gorons. Con la apariencia de Darmani, Link derrota a God, una especie de toro mecánico que se mueve constantemente en un circuito alrededor de su arena, imparable excepto por la fuerza de un héroe Goron. God, para nosotros, representa el esfuerzo inútil y circular por recuperar el camino de regreso a una realidad que ya está perdida. Al derrotarlo,
Link pone fin al aparentemente interminable jugueteo del demonio. Al igual que Darmani, puede descansar en paz solo al detener su desesperado deseo de seguir viviendo. La cuarta etapa del duelo es la depresión. Al darse cuenta de que no hay forma de escapar del destino, surge el deseo de desconectarse y retirarse hacia adentro. Link conoce a Mikau, moribundo en la costa de la Gran Bahía, donde se entera de la novia del guitarrista, Lulu, y de sus huevos perdidos. Aunque el fallecimiento de Mikau por sí solo sería motivo de gran dolor, con la máscara Sora, Link es capaz de asumir la vida del músico a tiempo parcial y la del héroe del tiempo sin problemas, como si nunca se hubiera ido. Sin embargo, esto deja a Lulu aislada, mirando hacia el templo de la Gran Bahía desde el exterior del Salón de los Sora. Su aislamiento refleja la depresión, la cuarta etapa del duelo. Debido a que la muerte de Mikau es más o menos irrelevante gracias a la capacidad de Link para tomar su forma, sabemos que la reclusión de Lulu debe tener algo que ver con sus huevos perdidos. Podemos inferir que su relación materna con los óvulos probablemente solo sirva para aumentar su bajo estado emocional. El hecho de que parezca haber puesto los huevos recientemente también sugiere una posible dimensión posparto por su depresión. Al igual que las otras regiones sirvieron como imágenes adecuadas de sus correspondientes etapas del duelo, podemos ver la Gran Bahía como una colección de lágrimas derramadas de Lulu. Solo cantando la melodía nacida de su descendencia, restableciendo una conexión con lo que se perdió a través de la expresión vocal, puede Lulu salir de su depresión. En cierto modo, podemos hacer otra comparación más con un tipo de depresión materna, la que experimentan las madres jóvenes que han sufrido un aborto espontáneo. El acto de nombrar al niño perdido puede llevar a una sensación de cierre. Aquí, el acto de cantar, cada nota que representa uno de los huevos logra lo mismo. El acto de cantar es lo que devuelve a Lulu la plena participación en la sociedad. Dentro del templo de la Gran Bahía, Link también trabaja para volver a conectarse, aunque para él se trata de redirigir el flujo del agua a través de las diversas tuberías que se retuercen a lo largo de la mazmorra. Inevitablemente, hacer que todo el agua fluya nuevamente devuelve la vida al lugar, llevándolo al enfrentamiento final con el jefe, durante el cual se sumerge de cabeza en ese charco de lágrimas y sale victorioso. Su éxito se celebra con una actuación musical en el Salón de los Sora. La quinta y última etapa del duelo es la aceptación. Después de pasar por las otras etapas, lo único que queda es examinarse a sí mismo y a la realidad de afrontar el futuro. El Valle de Ikana, la Tierra de los Muertos, ¿qué lugar más apropiado para que Link resuelva su propio dolor? Otras regiones lo hicieron encontrar una plétora de personajes, cada uno lidiando con sus propias pérdidas, pero aparte de una niña y un padre momificado, todos los demás en Ikana básicamente ya están muertos. De la misma manera, Link no encuentra nuevas máscaras de transformación aquí, ni nuevas identidades que asumir. Esto deja a Link libre para reflexionar sobre el único elemento del que se ha distraído durante el resto de su viaje, él mismo. Para cumplir con este proceso de examen, sube a una torre que lo conduce al cielo, lo que requiere que haga imágenes gemelas de sí mismo para progresar. Estas imágenes, una para cada una de sus 4 formas, sin vida y desprovistas de verdadera personalidad, representan las cáscaras vacías de las 4 etapas previas del duelo. Dejándolos atrás, puede trascender y alcanzar la iluminación, y con las flechas de la luz y el acto de voltear la torre, pone el cielo a sus pies, asegurándonos su ascenso.
dentro del templo de la Torre de Piedra, lucha contra los maestros Garo, dado que los Garo son, según su descripción oficial, el vacío envuelto en la oscuridad. Los duelos de Link con ellos mientras asciende hacia la luz significan la batalla interna entre la luz y la oscuridad, así como el triunfo sobre el mismo vacío. Al aceptar y superar el dolor asociado con ese vacío, Link demuestra que ya no está preocupado por la pérdida de su querida amiga. Se ha encontrado a sí mismo, a su verdadero yo, y eso es suficiente. La antítesis de Link a lo largo de estos procedimientos es Skull Kid. Escuchamos de una de las historias de la abuela que Skull Kid, como el diablillo, fue una vez amigo de los 4 gigantes, pero cuando se enfrentó a la perspectiva de perderlos en su sueño en los 4 rincones del mundo, cayó en lo profundo de la desesperación y en su dolor atormentó a los pueblos de las 4 tierras y como resultado perdió a sus amigos. Ese mismo dolor es absorbido por la máscara de Mayora mientras se alimenta de las emociones de Skull Kid y como resultado, cuando Link se encuentra a Skull Kid en la parte superior de la torre del reloj, logra adquirir vida y personalidad propia, creando una dimensión psicológica en la que Link debe enfrentarla en un enfrentamiento final. Al entregar las máscaras que recogió en su viaje, que en esencia proporcionan pruebas de sus batallas contra el dolor, Link obtiene la máscara de la fiera de la deidad, que se describe como que contiene los méritos de todas las máscaras. Que esta máscara transforme a Link en una forma adulta, en contraste con la propia forma infantil de la máscara Mayora, significa la madurez que ha ganado al superar el dolor. Esa madurez le da un gran poder, con el que puede vencer fácilmente la comparativa debilidad del dolor y la desesperación. Sacado de la sombra del dolor, vemos que Skull Kid es capaz de reconciliarse con sus viejos amigos y encontrar una paz en su pérdida, pero también vemos que esta despedida no es el final. A medida que la historia se cierra, notamos que ha regresado al bosque perdido junto con Link, su nuevo amigo. Al seguir adelante, Skull Kid y Link encontraron un nuevo amigo. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Estoy seguro que te vas con un conocimiento nuevo y eso es lo que más me motiva de hacer los videos. Quiero pedirte que me dejes un comentario respecto al tema. Me gustaría saber qué aprendiste y también que le des like al video y que lo compartas. Todo esto me ayuda a que YouTube me siga recomendando. Poco a poco vamos llegando a los 500 suscriptores, cosa que posiblemente merezca una celebración. Así que si tienen una idea para celebrar los 500 subs, pueden decírmelo. Y si no, pues será hasta los 1000 suscriptores. Bueno, gracias por todo. Nos vemos en un próximo video.